Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas y bienvenido a este nuestro quinto programa de debates UGC en Teleamiga Internacional. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos afecta y es el estado actual de la economía colombiana. Nos acompañan el doctor Mario Valencia, director de Sede Trabajo, profesor del CESA y columnista de la revista Dinero. Mario, bienvenido a Debates UGC. Buenas noches, gracias Santiago por la invitación, un saludo a todos los televidentes. También nos acompaña José Miguel Santamaría, analista político y económico, integrante de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. José Miguel, bienvenido a Debates UGC. No, muchas gracias por la invitación, Santiago. Muy contento de estar acá con todos ustedes. Juan Pablo Fernández, analista económico, jefe de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Jorge Enrique Robledo. Juan Pablo, bienvenido a Debates UGC. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a los televidentes. Y Daniel Reisbeck, editor del Panam Post, un portal muy exitoso y que todos consultamos día a día. Daniel, bienvenido a Debates UGC. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la economía colombiana, ese es un tema con el que pues muchos despertamos. Hoy precisamente les estaba contando a nuestros invitados que estaba leyendo la entrevista a Adolfo Meisser en el diario La República, donde él indica que es un poco más optimista que sus amigos y colegas y que el crecimiento económico de Colombia podría cerrar este año en 1,8. Sin embargo, José Antonio Campo y otros han dicho que puede estar por el orden del 1,5. El IPC puede estar por encima del 4% y en una reciente columna José Miguel Santamaría decía que el crecimiento de la población estaría por el 1,2. El gobierno insiste en que las cosas para la economía colombiana no están tan mal y que esto va a mejorar. Sin embargo, cuando uno mira el marco fiscal de mediano plazo, por ejemplo, ve que los datos pues son preocupantes para algunos. Inclusive, pues muchos organismos multilaterales, centros de pensamiento y demás han sugerido que el crecimiento económico de Colombia para el próximo año sería levemente superior al 2%. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Le pregunto primero a Daniel Reisbeck. Bueno, a mí me parece que es un crecimiento completamente famélico de la economía. Si uno es Alemania, por ejemplo, se puede dar el lujo de crecer al 1%, al 2%. Colombia está muy por debajo del 2%. Un país en vía de desarrollo como Colombia no se puede dar ese lujo. El gobierno le gusta compararse con casos no muy exitosos, tal vez miran a Venezuela, pero ¿por qué no miramos a Panamá, que va a crecer cerca del 6% este año? Inclusive Perú está más cerca del 3%. Algo claramente no está funcionando. Yo diría que son sobre todo los impuestos, esta política de exprimir tanto a los consumidores por medio de impuestos como el IVA, que ha venido subiendo, digamos en contra de, hablando de Perú, de los consejos que le dio el mismo presidente PPK a Santos en una cumbre en Cartagena, si no estoy mal, y también por otro lado de exprimir a las empresas, ¿no? Entonces tenemos un nivel tributario del 70% para las ganancias de las empresas. Eso es algo absolutamente escandaloso. Solamente hay 4 o 5 países en el mundo que cobran más impuestos y no se trata de Noruega ni Suecia, estamos hablando de países como Bolivia y Comoros. Entonces, realmente es esta estrategia del gobierno de exprimir en especial a las empresas y es muy difícil crecer bajo esas circunstancias. Los invitamos a todos a que nos escriban a debates@ugc.edu.co, también a nuestro WhatsApp 322-845-8232. Nos pueden llamar en Bogotá al teléfono 287-8355. Nos pueden seguir también en www.radioamigainternacional.com, donde estamos en vivo en nuestra emisora de la Universidad La Gran Colombia y de Teleamiga Internacional. Nuestro Twitter, la UGC Bogotá, y nuestro Twitter para Teleamiga, canal Teleamiga. Mario Valencia, ¿usted estaría de acuerdo con esas apreciaciones del doctor Reisbeck? Bueno, yo creo que la economía va muy mal y va muy mal en varios escenarios. Miremos lo primero que usted decía y es que esto nos afecta a todos los ciudadanos, esto afecta al bolsillo y para la gente le está yendo muy mal en la actual situación económica. Por un lado porque el consumo está completamente deteriorado y eso no es extraño porque si usted durante años lleva aplicando una política de no incrementar suficientemente el salario mínimo, de aumentar las tasas de interés para afectar el consumo, de hacer reformas tributarias regresivas, pues no tiene otra consecuencia, otro impacto que afectar el consumo de los hogares. Pero además también hay algo grave para la ciudadanía y es que la calidad del empleo se está deteriorando dramáticamente. Es decir, la informalidad es altísima, los empleos nuevos que se están generando. Pero no se incrementaría la informalidad si hacemos un incremento del salario mínimo
digamos, superior. No, esos son cuentos que se han inventado, digamos, de decir que entonces que si los trabajadores se ganan mucho o ganan adecuadamente, entonces la economía se destruye, cuando el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, en países en Europa y en Estados Unidos lo que han recomendado es que los trabajadores tienen que ganar más para que se estimule la economía. Y los trabajadores de las veredas, por ejemplo, los municipios rurales. También habría que tener una política de formalización y de que ganen mejores esos trabajadores, pero entonces a nosotros nos vendieron el cuento de que teníamos que hacer un sacrificio y que la reforma tributaria era necesaria porque teníamos que estabilizar las cuentas macroeconómicas y resulta que tampoco se estabilizaron, es decir, al gobierno en el balance macroeconómico también le está yendo muy bien. Hicimos una reforma tributaria para mantener contentas a las calificadoras y resulta que las calificadoras tampoco están contentas porque el déficit fiscal es altísimo y no se va a poder corregir entonces tenemos como consecuencia una reforma tributaria cada vez o estructura tributaria cada vez más regresiva y un gasto público ineficiente. Y súmele a eso dos elementos adicionales. Uno, que el gobierno sigue pensando que nos vamos a ganar el baloto del petróleo. Siguen pensando pues en que ojalá suban los precios del petróleo para que se puedan estabilizar las cuentas. Y lo otro, que los tratados de libre comercio nos están generando un impacto supremamente lesivo en las cuentas internacionales del país. Pero imagínese esto, entonces Daniel Reisbeck dice que el crecimiento es famélico y por otro lado Mario Valencia dice que aquí la calidad del empleo se perdió, que las reformas tributarias no han servido prácticamente para nada, que las calificadoras de riesgo pues siguen viendo la situación colombiana muy crítica. Juan Pablo Fernández. Pues, a ver, Santiago, yo lo que veo es una economía que se mueve entre dos escenarios o entre dos elementos fundamentales. Uno, estancamiento económico y crisis. Todos los indicadores de agricultura, industria, la calidad del empleo que han mencionado, bueno, y otra cantidad de cosas, el consumo, las ventas, pues o tienen cifras que son muy bajas frente al crecimiento de la población, crecen apenas lo que crece la población, o sea, están estancadas, o están en crisis, crecimientos negativos de manera recurrente, de manera permanente en muchos sectores de la industria. Eso de un lado. Y de otro lado, lo que tenemos es una altísima vulnerabilidad. Nuestra economía es muy vulnerable frente a las situaciones, frente a los choques externos. O sea, por ejemplo, si en Estados Unidos les da por volver a subir la tasa de interés ahora, ¿quién dije un miedo en la economía colombiana? Porque estamos viviendo de lo que nos hagan los especuladores con los títulos de deuda pública. Y nosotros además, pues, en esa vulnerabilidad externa, tenemos muchos déficits. Para explicarle pues a los televidentes es que no nos alcanzan los dólares que nos ingresan. Los gastos de la economía en general en sus relaciones externas son muchísimo más altos que lo que nos entra. Y en ese sentido tenemos una altísima vulnerabilidad externa. Esas dos situaciones, ¿a qué se deben? ¿Qué es lo que explica eso? Que creo que es lo que vale la pena que discutamos en el fondo. Lo que hay en el fondo es que está en crisis, está en profundos problemas el modelo económico, la política macroeconómica que en Colombia se ha aplicado en los últimos 27 años, pero no nos vayamos pues a los tiempos de César Gaviria, sino que limitémonos a lo que ha sucedido en Colombia en el siglo XXI. Desde el año 2001, en el pleno gobierno de Andrés Pastrana, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda, y después cuando llegó al gobierno de Álvaro Uribe, aquí se tomó la decisión de definir un modelo económico, el modelo económico del capital extranjero. Y ese es el modelo que nos ha traído lo que llaman la confianza inversionista, los TLCs y todo este tipo de gabelas que lo que conllevan es atraer el capital extranjero porque él se convierte en el principal actor de la economía colombiana y eso es hoy lo que está en crisis. Aunque la inversión extranjera directa ha caído, Juan Pablo. Se ha caído tremendamente porque nos dijeron los extranjeros son los que nos van a salvar y lo que estamos viendo es que la inversión extranjera no está salvando al país. Lo que sucedió fue que llegó no a contribuir al progreso de la creación de nuevos sectores económicos, sino a especializarnos en minería y petróleo. Cayeron los precios del petróleo y bueno, ahí están las cosas. Y además, por cada dólar que nos entra de inversión extranjera, nos sale 1,30. O sea, esa inversión extranjera lo que está haciendo es chupando el néctar del ahorro nacional y recursos que deberían quedarse dentro del circuito económico colombiano para generar progreso, empresa, empleo, producción, se están yendo para otros sitios, incluso con hechos tan lamentables que hay muchos colombianos muy ultra ricos ellos, que esos dólares del país, que son del ahorro nacional, se los llevan para paraísos fiscales. Oiga, pero muy similar a lo que dice Trump del caso de la economía norteamericana.
lo que Pues usted hombre, si afirma. alguien dice que es de día y es de día, pues uno que le va a decir que es de noche. O sea, si alguien tiene razones, pues hay que dárselas indistintamente de las posiciones ideológicas o de lo que él represente. José Miguel Santamaría. Pues mire, yo estoy de acuerdo independientemente que sea por otras condiciones o por otras razones. Pero lo que es claro acá es que el 95% del empleo de este país lo genera el sector privado, ¿cierto? Y el sector privado está decaído, no quiere hacer nuevas inversiones, no quiere asumir el riesgo porque se perdió la confianza en el país. ¿Y por qué se perdió? Se perdió porque las últimas 2 reformas tributarias han sido demasiado malas. Es que es la primera vez que pasa que un país hace una reforma tributaria y al otro año tiene que hacer otra de lo mala que fue la anterior. Y ambas estructurales, decía el gobierno. Y adicionalmente, esto nos convirtió en un país que yo llamo alcabalero. Acá lo único que se hace es hacer reformas tributarias para cubrir el déficit del año anterior, pero al gobierno nunca le ha preocupado disminuir el gasto. Y yo creo que el principal problema que tiene hoy en día la economía colombiana es el gasto público, el gasto desmesurado. Desafortunadamente este gobierno tuvo que gastar mucho para mantener contento a los congresistas. Y esa mantenida a los congresistas contentos vía cupos indicativos, vía esa mermelada que viene dando, lo que nos generó es ese desbalance en las cuentas del gobierno, donde cada día el déficit crece y los ingresos no crecen, porque es que seguir subiendo el IVA y seguir subiendo los impuestos, no crecen los ingresos, sino disminuye es la confianza en invertir y la confianza de los colombianos en gastar. Entonces acá no se hace una reforma estructural, pero la reforma estructural es bajando impuestos, aumentando base y logrando que el país vuelva y renazca. Yo soy un convencido de que necesitamos inversión extranjera, pero la inversión extranjera en las condiciones en que está la economía colombiana no va a llegar. ¿Por qué? Porque si yo soy una compañía que quiero poner una fábrica, llámese de computadores, de celulares, lo que sea, yo no voy a venir al país que cobra más altos impuestos. No voy a venir ni de fundas. Y ellos son los que generan nuevos puestos de trabajo. Entonces lo que pasa es que nosotros tenemos que poner la niña bonita. Y poner la niña bonita es poner unas condiciones económicas que sean coherentes para que venga la inversión extranjera. O si no, no va a llegar. Acá, con la inversión local o con el Estado generando puestos de trabajo, no vamos a llegar a ninguna parte. Acá necesitamos es que llegue inversión extranjera, pero que llegue inversión extranjera buena. No que lleguen capitales golondrina, no que llegue la plata de los TES, la plata para los TES, que eso fue lo que promovió este gobierno durante los últimos, estamos en 65 billones de TES, los mayores tenedores. Hoy en día la rueda colombiana de títulos de deuda, el día que es fiesta en los Estados Unidos, se transa la quinta parte, porque los extranjeros no están. Entonces, acá están pasando unos desórdenes muy complicados y todo ha sido por un desmesurado gasto público. Usted dice el gasto público es lo que nos tiene como nos tiene, pero varias preguntas, digamos, de todo lo que he escuchado ahora. Primero, la calidad del empleo, pues está muy difícil, no hay empleo formal, la informalidad si mal no recuerdo, en el 48% tal vez de las ciudades encuestadas. Estoy seguro que si nos vamos a municipios periféricos puede estar por encima, bien por encima del 63%. Hay muchas críticas frente al gasto público, pero, por ejemplo, hay un dato que quería compartir con ustedes. Estos últimos resultados de la medición que se hace de la pobreza multidimensional, estas 15 características a partir de la teoría de Amartya Sen, y dice que la pobreza multidimensional ha mejorado en Colombia, pero que la pobreza monetaria se ha aumentado en Colombia, es decir, que la gente ya no tiene plata en los bolsillos. ¿Qué está pasando en ese sentido? Porque los empresarios, por un lado, dicen que es muy costoso generar puestos de trabajo formales, que la carga laboral, que la llaman así, pues está muy alta. Y por otro lado, que están pagando impuestos en demasías, y los consumidores también dicen que están pagando impuestos en demasía. ¿Qué está pasando? Santiago, yo creo que el problema no es como lo plantea José Miguel, que es un problema de corto plazo. Esto no es porque las 2 reformas tributarias anteriores fueron muy malas. Han hecho 12 reformas tributarias en los últimos 20 años y todas han sido muy malas, porque lo que han llevado es una estructura tributaria
cada vez más regresiva. No es cierto que las empresas paguen el 70% de tarifa de los impuestos, Daniel, eso no es cierto. Aquí no hay Es del una Banco sola, Mundial, es no hay del una Banco sola Mundial. empresa que pague el 70% de tarifa de impuestos. Esa es la tarifa nominal, pero es que lo que hay que medir es la tarifa efectiva. Y en la tarifa efectiva realmente Colombia está muy mal, incluso con los países con los que quiere ser socio, supuestamente, ¿Por que son qué los está países muy de la mal? OCDE, porque el recaudo con relación a lo que produce la economía en Colombia no es suficiente. Y no es suficiente porque en Colombia, es cierto, pagan impuestos un sector de la población que está generando que la estructura sea cada vez más regresiva. El IVA se parece cada vez más, está por alcanzar el IVA a la tarifa de renta. ¿Sí? Y los países desarrollados se supone que la tarifa de renta tiene que ser la que sea la que lleva la mayor proporción del recaudo, y nosotros ya lo estamos igualando con un impuesto regresivo que es el IVA. Entonces, no es cierto que las empresas paguen eso porque, entre otras cosas, hay tantos beneficios tributarios, suman alrededor de 11 billones de pesos los beneficios tributarios que tienen las grandes empresas en el país. Pero Mario, si las empresas se quejan ahora, ¿qué tal que les quiten los beneficios No, tributarios? nosotros habíamos propuesto el año pasado con un grupo, con ACOPI Bogotá, incluso con el senador Robledo, que estuvo apoyando, y con otros congresistas en la reforma tributaria, que se hiciera una tarifa progresiva para las empresas, como existe en todos los países desarrollados. En Estados Unidos las pequeñas empresas pagan el 15% y las grandes empresas pagan el 33 o 35%, y eso no ocurre aquí en el caso colombiano. Entonces hay que llevar a esa tarifa progresiva. El gasto público en Colombia tampoco es tan alto. No es cierto que Colombia gaste mucho. De hecho, Colombia gasta menos que el promedio de los países de la OCDE, lo que gasta con relación al Producto Interno Bruto. que yo Alemania quiero- gasta el 40% del es que PIB, yo Colombia quiero- gasta el José 30%. Miguel, ¿no? a ver, José Miguel. Es que acá hablan mucho de la OCDE, de la OCDE. Sí. Y eso es Y que ya vamos la para la OCDE, ya vamos para la peor cosa que va a poder hacer el gobierno. Y es porque está entrando un club al cual no pertenece. Yo estoy de acuerdo Los con números usted. de Colombia frente a los números del promedio de los países que están en la OCDE, hemos dicho, nosotros somos irrelevantes ahí. Estamos lejísimos de Pero el los gobierno números. está Sí. jugándosela Sí. toda. Nosotros lo único que Sí, hacemos no. en la OCDE mire, es hacer el sí. ridículo y hacer Santiago, quedar bien a los en el- Es demás. como yo meterme a Pero, jugar a ver, ahorita Daniel fútbol en Raiz, el Barcelona. Mire, Eso acerca por de ahí lo que no decía es. Mario, mire, en el 2015 el recaudo del IVA fue el 23%, el recaudo de renta fue el 49%. Ahora, el IVA supuestamente lo pagamos todos. El impuesto de renta lo pagaron 2.1 millones de personas entre naturales y jurídicas, eso es más o menos como el 4% de la población. Son muy pocas personas las que pagan renta, y la estrategia del gobierno siempre es exprimirlas más y más, que son las reformas tributarias, ¿no? La cifra del 70% hoy en el Banco Mundial del Doing Business es bastante transparente. No, En- pero en no mi es opinión, transparente porque no es sí cierta. transparente. No, No, pero es decir, es- entonces el Banco Mundial está diciendo mentiras. Bueno, el Banco Mundial, si usted lee y pues el estudio del entonces Banco Mundial, lo que se va a encontrar y por es que eso tarifa- el ministro es tarifa Cárdenas está tan nominal. Bueno, pero preocupado, tarifa efectiva. seguramente Termine porque la idea. entonces, Súmele los beneficios tributarios. lo único del Doing Business es que incluye el ICA que se aplica en Bogotá. Entonces, si usted se va a un municipio con un ICA diferente, pues le varía un poco. Pero igual, mire, Pero Colombia igual, está en perdón, 70%. ¿Colombia cayó en el Doing Business o no? Sí, Total, claro, cayó. pero entonces- Mire, pero Panamá, no se leyó el para estudio del compararnos Banco con los Mundial me que deja habla hablar, de por los favor, beneficios Mario, porque yo tributarios. le dejé hablar, Vamos a entonces escuchar a Daniel, apreciaría pero si aquí me deja estamos hablar. Apreciaría si me discutiendo, deja no estamos hablar, porque yo le dejé debatiendo, hablar. pero Les no voy a se proponer enoje, una cosa. Entonces, Como Panamá estamos en está- este debate, listo. escuchémonos. Sí, escuchémonos. exacto, como yo hice con Pero Mario, no y se él no enoje. quiere hacer conmigo. No se enoje. Entonces, bueno, Panamá está en 37%, Colombia está en 70%, Perú en 36% y Chile en 31%. Entonces estamos compitiendo. Santos y Cárdenas actúan como si estuviéramos en Tibet y no importara realmente. No estuviéramos compitiendo, el mundo no fuera globalizado. Eso, primero que todo. Lo del impuesto progresivo, eso es completamente falso. Si usted mira un ejemplo de éxito como Estonia salió de la Unión Soviética con una inflación de 1000%, una economía completamente estatalizada. Hoy en día es un caso de éxito y lo hicieron con un impuesto plan, un flat tax, no con impuestos progresivos. El primer ministro de Estonia que implementó este sistema, que se llama Mart Laar, dijo, un impuesto progresivo lo que hace es castigar a la persona que tiene más éxito, ¿no? Él habla del impuesto corporativo de Estados Unidos, pues lo que está haciendo Trump Esa es la ahora teoría, es que esa es la teoría lo de que entonces lo poner a que está tributar a haciendo- los que más tienen implica que esos que más tienen no van a reinvertir en la economía. Claro, y fue lo que pasó, por ejemplo, en Suecia. Países como Suecia, el fundador de IKEA, que es una compañía importante a nivel europeo, a nivel global, simplemente se fue hasta que redujeron los impuestos y volvió. Entonces, esta teoría de que con más impuestos se va a solucionar algo, pues no creo que tenga... Es que el problema no es de mucho- ingresos, qué pena, sino el problema es de gasto. En Colombia. Pero mire, los no voy a estoy interrumpir diciendo porque- que gaste más que otros países pueden gastar más. De golpe mis vecinos gastan más que yo.
pero pues deben ganar más. Yo los ¿Cierto? interrumpo por lo... Yo tengo que gastar menos porque recibo menos. José Miguel, los voy a interrumpir por lo siguiente. Nosotros estamos hablando aquí de tarifas, de impuestos progresivos, impuestos regresivos, flat tax, etcétera, pero nosotros aquí en Debates UGC nos fuimos a las calles de Bogotá y le hicimos la siguiente pregunta a las personas. ¿Considera usted que la economía colombiana va bien? Esto fue lo que nos respondieron. Yo considero que no, ¿sí? Hay varios puntos, ¿no? Primero que todo, el endeudamiento. Nosotros somos un país que la deuda externa es muy alta. No, está muy mal porque las cosas han subido demasiado. Realmente pues hay mucho el despilfarro que hace en la parte política, entonces eso perjudica mucho a la economía colombiana. Los gobernantes, los robos, las injusticias. Yo pensaría que no, porque pues han acabado con muchas empresas. Pues porque un salario mínimo no nos alcanza a nosotros de nada. Entonces por eso no considero de que la economía colombiana vaya bien. No, yo creo que el tema está complicado porque hay mucho desempleo. En el último año todos los negocios han decrecido, el aumento del IVA del 19% a todos los comerciantes y a todas las personas se ha reflejado en la disminución de ventas, y pues la última reforma tributaria tanto para los empresarios como para las personas del común ha sido muy complicado sobrellevar, sobre todo este último año. Bueno, ahí lo tienen, son las opiniones de mucha gente en las calles de Bogotá. Mario, usted estaba pidiendo la palabra ahora y se la concedo. Gracias, Santiago. No, mire, es simplemente esto. Yo creo que hace falta también leerse ese informe del Banco Mundial, habla de tarifas nominales, no de tarifas efectivas. Pero hay otro informe del Banco Mundial que habla de los beneficios tributarios también. Colombia tiene alrededor de 260 tipos diferentes de beneficios tributarios. ¿Qué son beneficios tributarios? Beneficio tributario es que el Estado, de manera consciente, deliberada, le dice a unos sectores de la población: no me paguen impuestos, tranquilos, no me paguen impuestos. Y vamos en 11 millones de pesos al año por ese tipo de beneficios tributarios. El Estado, además, no persigue los paraísos fiscales, que yo creo que eso es otro tema que debemos discutir aquí. No persigue los paraísos fiscales. Nosotros llevamos 2 años o 3 años diciendo en la Red de Justicia Tributaria, bueno, pero ¿por qué el gobierno no persigue los paraísos fiscales? Hasta que salió Paradise Papers y ya sabemos que Santos está involucrado en eso. El otro tema, Daniel acaba de decir que ningún país se ha desarrollado con impuestos progresivos. Bueno, pero eso es una novedad, pues, porque los impuestos progresivos no se los inventó el socialismo, ni se los inventó Marx, se los inventó el capitalismo. El capitalismo lo que define es que en una sociedad tiene que haber un mecanismo entre los que más generan riqueza, le retribuyan una parte de esa riqueza a la sociedad para que el Estado, con esos recursos, pueda realizar una serie de inversiones en materia social y de obras de infraestructura en competitividad. Y en competitividad Colombia va supremamente mal. Estamos muy rezagados con relación a nuestros supuestos socios comerciales. ¿Por qué? Pues porque no hay los recursos suficientes para hacer las obras de infraestructura que se necesitan. Pero ¿no cree usted que el Estado también, y es un poco lo que está sosteniendo ahora José Miguel, ¿no cree que es que el gasto público no se está invirtiendo? Eso es lo que el gasto pasa, público es es ineficiente. Acá el gasto público es absolutamente ineficiente. Es ineficiente, Es eso que es cierto. estamos viendo que ¿qué son los cupos indicativos? Es que tenemos que entender por dónde, mucho, cuál es el camino de la corrupción en este país. Esos cupos indicativos, que es que cuando el gobierno central le dice a los parlamentarios, le dice: señores, tráigame proyectos de inversión y yo le doy la plata para que haga sus proyectos de inversión en las regiones. Es un nuevo nombre para los auxilios parlamentarios. Pero con una diferencia muy grande. Los auxilios parlamentarios eran menos malos, y le voy a explicar por qué. Porque los auxilios parlamentarios, cuando existían, le daban una cuota fija a cada congresista, y ya sabía que eso era lo que se tenía que gastar. Acá lo que pasa es que le da diferencial, dependiendo si el congresista es del gobierno o le va a votar los acuerdos o no se los va a votar. Con un agravante, que es que lo vi para los que estamos en los mercados líquidos de valores, es que me echaron el cuento el otro día de un congresista que le dieron, haga de cuenta, 20.000 millones de cupos indicativos y no tenían que invertirlos, no tenían que gastarlos, y llamó al otro y le dijo: oiga, yo le entrego esto para que usted los gaste en su región, pero de una vez deme el porcentajito. El doble YSB, ¿y yo cómo voy? Entonces, oye, estamos llegando a unos niveles aterradores. Bueno, lo interrumpo, tenemos una llamada desde el eje cafetero. Mario, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va a todos ustedes? Muy bien, bienvenido a Debates UGC, su aporte.
Vean mi aporte, pues yo como contador público aquí pues de Colombia, quiero decirte que aquí no necesitamos más impuestos. La ley 1819 de 2016 agravó mucho las cargas tributarias y veo que esa carga está recayendo sobre las empresas pequeñas, medianas y digamos de grandes. No me refiero a las multinacionales porque esas sí tienen unos beneficios grandísimos. Entonces aquí no necesitamos más impuestos, sino lo que necesitamos es atacar esa corrupción del presidente de turno que ha sido tan terrible. Pues eso, miren nomás, para poner un ejemplo, la plata que se gastó en ese plebiscito y ganó el no, y para decir que de todas maneras lo montaste, es un despilfarro tremendo. Y fuera de eso, la corrupción es campante en todos los niveles, entonces aquí no necesitamos más impuestos. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Mario. Muy interesante la pregunta que hace y se las quiero hacer a todos. ¿Es verdad? ¿La carga tributaria está cayendo sobre las pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes y las multinacionales tienen beneficios que las otras no tienen? ¿Eso es así? Mire, Santiago, un reciente estudio de unos profesores de la Universidad Nacional dijo que el impuesto de renta efectivo, o sea, la tarifa efectiva, lo que de verdad se paga en Colombia es del 17%. Esa es la tarifa efectiva del 17%. ¿Por qué razón? Aquí lo han mencionado porque el estatuto tributario está lleno de perforaciones, de huecos que hacen que un colombiano del común, una empresa pequeña o un profesional liberal, un abogado, cuando está llenando su declaración de renta, llega hasta un punto. Vamos a poner el punto B, y ahí tiene que liquidar el impuesto de renta, o sea, multiplicar eso por la tarifa de renta que tengan que pagar, que bueno, está en el 35, 36, va a terminar bajando al 33%. Pero si yo soy un banco, si soy una multinacional minera, ¿sí? Si soy una gran empresa de seguros, yo no me paro en el punto B, sino que sigo hasta el punto C. Y entre el punto B y el punto C, lo que hay es una cascada de beneficios tributarios que hacen que a mí se me baje la base para liquidar el impuesto de renta, con cosas como estas. En el año 2005, en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, la DIAN sacó un concepto que permitió que las grandes mineras y petroleras privadas descontaran el pago de impuesto a las regalías. Que descontaran el pago de regalías del impuesto de renta. Y ahí acabó de salir el Consejo de Estado diciéndoles, oiga, eso era completamente ilegal. ¿Cuánto nos costó el regalito? Que lo dieron entre el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos, 14 billones de pesos. Con eso se le hubiera dado salud a 18 millones de colombianos. O sea, de un lado tenemos una estructura tributaria que da muchos beneficios a quienes deberían pagar más, sin mencionar los evasores. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN de este gobierno, que también fue funcionario del gobierno del doctor Uribe, dijo que en los paraísos fiscales colombianos ultrarricos tienen 150 billones de pesos escondidos. O sea, tenemos una estructura tributaria donde los que más tienen no tributan todo lo que deberían. O sea, es una estructura tributaria que fomenta la desigualdad. Y por el lado del gasto público, pues ¿qué es lo que tenemos? Que es un gasto público, además de todos los males que él tiene, que tiene una carga muy pesada que se llama la deuda pública. La deuda pública se come, es el principal rubro del gasto público colombiano y eso evita que se destinen gastos para otras cosas. Sin mencionar lo que aquí han señalado, pues cosas pues como las relaciones incestuosas que no son solo este gobierno. Lo que pasa es que este gobierno les puso mermelada. Vienen desde hace rato en este pacto de especie de impunidad en el cual el Ejecutivo controla al Congreso para que le vote las leyes malas y a cambio el Ejecutivo le da la mermelada o le da cupos indicativos o como quieran llamar eso para que ellos se hagan reelegir pero sigan votando, no importa lo que les pase, las leyes que les convienen al Ejecutivo. Oiga, Juan Pablo, de hecho, en un programa anterior, aquí en Debates UGC, habíamos visto que, de hecho, lo que algunos llaman la bomba pensional más la deuda pública es un porcentaje muy elevado del presupuesto nacional, todos los años. Y eso posiblemente hace que no se hagan a lo mejor las inversiones que son menester. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí en Debates UGC.
Bueno, este es un tema que en ocasiones puede parecer muy técnico, pero hay una pregunta que yo les quiero hacer a nuestros invitados de esta noche aquí en Debate UGC, y es: ¿cómo vamos con la reforma tributaria, con las quejas permanentes de consumidores y empresarios, con el tema de la informalidad, que sin lugar a dudas está disparada en Colombia, con la deuda pública, con el gasto público, con la bomba pensional, etcétera, etcétera? ¿Ustedes consideran que las cosas en 2018 van a mejorar, van a seguir igual, van a empeorar? ¿Cómo lo están viendo? Mire, Santiago, la informalidad es un punto importante de este debate, porque como usted dijo, es básicamente la mitad de la economía es informal. La pregunta es ¿por qué? A mí me parece que Hernando de Soto, el economista peruano, lo explicó muy bien en El Otro Sendero, uno de sus libros, y es que entre más burocracia hay, entre más difícil sea crear empresas, únicamente las empresas grandes que acá han mencionado van a poder pagar los abogados y los contadores, etcétera, tramitadores que existen en estos países para crear la empresa, y eso es lo que pasa en Colombia. Entonces en Colombia, en teoría, uno se demora 11 días y tiene que pasar por 8 trámites solamente para crear una empresa. En la práctica es mucho más. Esto es la era de los picapiedras. Hoy en día, digitalmente, en países como Nueva Zelanda se puede crear una empresa en cuestión de horas. ¿Y cuál es el premio por someterse a este martirio burocrático? Es pagar estos impuestos que hemos mencionado. Entonces, por eso es que para la mayoría de los actores económicos, o por lo menos para la mitad, no les conviene. Es decir, la informalidad se mide laboralmente, pero algo que no se mira mucho es la informalidad empresarial. Pero según eso usted estaría de acuerdo con Mario, nuestro televidente que llamó, que dice, mire, los más afectados son las pequeñas y las medianas empresas. Claro, es que en estos regímenes de impuestos altos, obviamente las empresas grandes, como mencioné, son las que tienen capacidad no solamente de pagar abogados y contadores, sino también influenciar el sistema político a través del cabildeo. Entonces siempre son las que van a tener esas exenciones como las que mencionó Juan Pablo de mineras. Es decir, las mismas reglas no aplican para todos. Si usted es un pequeño empresario, usted no tiene ninguna posibilidad de que... Pero le aterrizo la pregunta, ¿esto sigue igual? Es peor con esta reforma tributaria. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Esto va a empeorar el próximo año? Yo creo que sí. Yo preguntaría ¿por qué va a mejorar? ¿Qué es lo no veo cómo mejorar. ¿Cómo mejoraría? O sea, ¿cuáles son los elementos que tiene la economía para decir, no, ya pasamos el túnel, ahora sí se viene pero el ministro Cárdenas insiste en que ya salimos del túnel. No, pero yo lo quiero explicar por dos cosas. Porque para que una economía mejore, para que una economía crezca, se tiene que dar, por lo menos, digo yo, 2 elementos. Digamos, yo puedo poner 2 elementos sobre la mesa y debatirlos. Uno es la capacidad de la nación de crear riqueza. ¿Cómo crea riqueza una sociedad como la nuestra? Y resulta que nosotros le apostamos todo, lo dijo Juan Pablo, al sector minero energético, a la especulación financiera. Nosotros tenemos un país que tiene absolutamente todas las posibilidades de producción. Tenemos todos los factores de producción, 48 millones de cerebros, de fuerza de trabajo, y no crecemos. ¿Por qué? Porque ¿a usted no le parece sorprendente que el sector predominante en la economía sea el sector financiero en un país que puede producir absolutamente de todo lo que quiere y no producimos? Estamos importando alrededor de 30.000 millones de dólares al año en mercancías, en bienes manufacturados. Entonces, no estamos generando suficiente riqueza, no estamos generando suficiente riqueza en la agricultura. Y la poquita riqueza que generamos está ultra concentrada. Solamente hay 7 países en el mundo que son más desiguales que Colombia. Solo 7 que son más desiguales que nuestro país. Pero venga, entonces no hay condiciones para generar... No hay un exceso de subsidios que de alguna manera desincentiva a esa fuerza de creación de riqueza. Es decir, cuando las personas dicen... a mí es muy difícil conseguir un empleo formal, y los empresarios dicen porque la carga es muy alta, la carga laboral es muy alta, etcétera, pero por otra parte pues tengo un conjunto de subsidios que ya hoy incluyen hasta vivienda gratuita. Entonces, simplemente una pregunta, ¿cuáles son los incentivos reales para, como usted dice, esos 48 millones de cerebros que queramos salir y trabajar y hacer un esfuerzo y demás, cuando el empleo no es de calidad, pero por otra parte tengo un conjunto de subsidios que en el caso de que mi condición mejore voy a perder? Familias en acción, subsidios de alimentación, etcétera, etcétera. Es que los subsidios, qué pena, es que los subsidios tienen un problema bastante complejo. Pero es una pregunta, ¿no? Sí, bastante complejo, y es que no llegan a la gente que deben llegar. Y menos en un país tan sumamente desorganizado como este. Y voy a poner 2 ejemplos. El impuesto predial. Entonces, el impuesto predial de las clases bajas, haga de cuenta, es un porcentaje menor al ingreso predial de las clases altas. Pero la misma estratificación, por ejemplo, de Bogotá, hace que casas de estrato alto estén al lado de casas de estratos bajos y terminen las de estratos altos pagando ese porcentaje de impuestos. El mismo IVA.
Y yo he venido pregonando una teoría que yo tengo sobre el IVA, que algún día la voy a sacar adelante, y es que es un error no cobrar IVA a los bienes de la canasta familiar. Y ya voy a explicar por qué. Porque cuando usted no le cobra IVA a la carne, ¿qué parte de la carne es lo que consumen los pobres? Muy poquito. Mientras que la gente pudiente consume mucha carne y tampoco está pagando ese IVA. Uno debería pagar que todos los alimentos y todos los bienes tengan un IVA que sea más bajito, que no sea el 19, sino que sea más bajito. En algún momento se pensó el 2%. Y que de alguna manera, y que sea un solo IVA para todo, y que de alguna manera el gobierno pueda devolver ese subsidio que le da a las personas de menores recursos, vía el salario o vía la caja de compensación, de alguna manera devolverle esa parte que está pagando de IVA, que eso yo creo que es mucho más manejable. Si usted dice IVA para todo el mundo, sí, y para pero todos los productos. dejar que los ricos paguen IVA y que sea un IVA menor, porque es que cuando usted mira, por ejemplo, ese tema de la carne, o mira el tema del arroz, o mira el tema de algunos servicios públicos, pues realmente estamos subsidiando a los ricos. Entonces ese tema de los subsidios termina siendo bastante complejo. Tenemos una llamada, Samuel, desde Bogotá. Buenas noches y bienvenido a Debates UGC. Muy buenas noches. Acá viendo su debate, muy importante. Aquí todos hablamos siempre de lo mismo, acá en Colombia, pero tenemos que darnos cuenta que estamos gobernados por una clase política corrupta. Y pienso que ese es el talón de Aquiles de la pobreza en Colombia. Esos delincuentes de cuello blanco que todos se roban. Yo creo que hay que pensar en endurecer las penas a esos tipos, a esos delincuentes, porque no hay otra forma de llamarlos. Yo creo que ahí es donde hay el error. Y mientras no se subsane eso, vamos a seguir en lo mismo. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Samuel toca un tema que yo quisiera compartir con ustedes, porque lo hemos estado revisando en la universidad. Es el tema de la confianza hacia las instituciones. En estos días tuvimos en el aula máxima un grupo muy importante de estudiantes de colegios con sus profesores y demás. Y yo preguntaba, yo decía, ¿cuántos de ustedes confían en el Congreso de la República? Obviamente ninguno levantó la mano. En el gobierno tampoco. En el sistema de admisión de justicia, en los jueces tampoco. Y eso genera pues mucha desconfianza. Pero bueno, antes de que sigamos en este debate, quisiera escuchar lo que dijeron los bogotanos aquí en las calles de Bogotá, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que las cosas en 2018 mejoran, empeoran o siguen igual? Esto fue lo que nos respondieron. Creo que la economía de los colombianos mejora si acá en Colombia cada colombiano pone un grano de semilla. Mejorará, porque nomás ahorita está terrible, no alcanza la plata, todo más caro. Porque siento que la economía colombiana depende de muchos factores muy pequeños que hay que tenerle cuidado. Que uno se da cuenta de que va viniendo mucho inversionista y yo creo, tengo fe de que mañana será otro día. La verdad, con la situación en que estamos, yo pienso que está como entre la mitad, entre sí, no. Porque si no nos ponemos de acuerdo, digámoslo, en muchas cosas que se quieren hacer, digámoslo, en el gobierno, la verdad no creo que avance. Depende, si hay buenos gobernantes, si hay buena visión, sale. Pero si seguimos como estamos... Bueno, yo creo que la economía puede que de pronto siga igual por lo del IVA, porque pues el aumento del IVA afectó mucho y hoy en día la gente casi no se está endeudando ni nada por el nivel de tarjetas, porque ha subido mucho el nivel de intereses. Esto sigue peor, todo sigue empeorando, porque así como va la situación y con esas manos venezolanos que están regalando el trabajo acá, eso se pone peor. Bueno, ahí lo tienen. No hay muy buen pronóstico en las calles de Bogotá. Juan Pablo Fernández. Uno podría pues hacer una discusión sobre si mejora o empeora, porque bueno, creció un poquito más el Producto Interno Bruto, aquí una cosa y allá. Pero digamos que aquí hay un problema de fondo. Tenemos un enfermo, ¿cierto? Ese enfermo tiene un problema estructural, voy a usar un término de salud, tiene un cáncer, una leucemia, una falta de plaquetas. Y
lo que están proponiendo quienes manejan la macroeconomía colombiana es que a la herida que no sana le echemos isodine o le echemos agua oxigenada, pero que no ataquemos el problema de fondo. Y esta es la discusión. El problema fundamental que tiene el país es que aquí hay unas políticas macroeconómicas, un modelo económico que llevan por lo menos 16 años aplicándonos. Primero en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, con la confianza inversionista que le dio un montón de gabelas al capital extranjero, fundamentalmente al capital con vínculos con el sistema financiero. TLCs, acuerdos de protección de inversiones. Y en medio de esa política se encontró una lotería, así lo llaman todos los analistas, la lotería de los precios de los commodities. El precio del petróleo llegó a niveles como nunca en la historia. Y llegó el gobierno de Juan Manuel Santos, no le cambió una coma a ese modelo. ¿Qué fue lo que le pasó a Santos? Es que le estalló en la cara el modelo y el doctor Santos está bregando a hacer una cosa aquí, que bajando las tasas de tributación, dando más gabelas para sostener este modelo. Y eso es lo que hoy está haciendo agua en el país. Mientras esas cosas no se modifiquen, mientras los propósitos de la política macroeconómica no se modifiquen, pues va a seguir pasando lo mismo. Yo no puedo esperar que el tema siga siendo lo mismo. Política económica. Es el fondo de la política económica. Luego, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Es que de pronto el próximo año sí crece 0.5% más la economía. Vamos a ver si lo hace, porque está pitando afuera una crisis económica internacional. Ya Alan Greenspan, que fue el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dijo, aquí va a estallar una burbuja especulativa mundial con los títulos del Tesoro Público. Y eso Colombia es lo que está haciendo. Entonces, si esas cosas no se modifican, si no se buscan nuevos propósitos, el de la producción, el del empleo, el de la distribución del ingreso, pues las cosas continuarán dándose de la misma manera y el rumbo del país seguirá en la misma dirección, una dirección que nos lleva hacia un precipicio en el cual el barco el ferrocarril en el que vamos todos, la locomotora, pues se terminaría yendo por el precipicio. Pero mire, esto fue lo que nos dijeron los ciudadanos de este país con relación a la política económica del gobierno nacional. Nula, en lo más mínimo. Es altamente agresiva, dañina, peligrosa. Vendieron el país a las multinacionales, al poder económico norteamericano judío que tiene al mundo en la completa desgracia. Ese viejo nos tiene en la olla. Pues por el momento no, porque están invirtiendo en cosas, digamos, que la política no está haciendo en parte, digamos, al bien de la gente. Todas las políticas económicas en gobiernos de este corte son políticas económicas en desventaja para los sectores populares. Desgraciadamente se diseñan las políticas económicas y sociales para beneficio de unas clases sociales superiores. Ay, querida, la política económica y de todo me parece que es un desastre. Que nosotros los ciudadanos cada día somos ciudadanos de quinta, nos hablan, nos ofrecen, nos prometen y la realidad es que el país va de para atrás. Entonces el empleo, peor que en otras épocas o en otros tiempos. Simplemente vemos son personajes en la calle tratando de vender, de sobrevivir, cosa que yo pienso es una gran mentira decir que la economía está fluyendo y de cómo somos un país de avanzada. Mentiras, estamos cada día retrocediendo más y eso es lo que los políticos no quieren ver. Ojalá hicieran un análisis y si hiciesen cosas más positivas, no se ganaran de todos los contratos y de toda la economía el 100%, siquiera se ganaran el 10%, que es costumbre hacerlo, por lo menos invirtieran en nuestro país el 80, el 90%, pero como todos se lo quieren comer. Bueno, son opiniones de los ciudadanos en la calle, sobra decir, pero importante recalcar que no son las opiniones ni de la universidad ni del programa, sino que son las expresiones libres que dan todos los ciudadanos en las calles y por supuesto en ocasiones no lo comparto. Pero bueno, Daniel Reisberg. A ver, Santiago, tanto en el comentario de Juan Pablo como en algunos de los entrevistados, incluyendo desafortunadamente el antisemita, yo noté digamos, la teoría principal es que Colombia se ha abierto demasiado al mundo, que acá hay una especie de capitalismo salvaje.
realmente no es el caso. Según el índice de libertad económica de los institutos Cato de Washington y Fraser de Canadá, Colombia ocupa el puesto número 112 entre 159 países en términos de libertad económica. Entonces, no somos una economía libre, ni estamos cerca de serlo. Carlos Caballero argumentó en el 2014 que en ese momento estábamos más cerrados, la economía estaba más cerrada que en 1990, el índice de apertura era solamente el 30%, que es por debajo inclusive de países como Ecuador. Entonces, ¿Colombia menos libertad económica que el Ecuador? Según el índice de apertura, el índice de apertura en ese momento. Ahora, cuando hablan del modelo económico, entonces, es decir, realmente no sé cuál es la propuesta, pero supongo que es cerrarse aún más. La venezolana. Pues es que es la única alternativa que hay. Acá lo que pasa es que realmente no somos Venezuela, pero tampoco somos una economía libre. Acá lo que hay es que liberalizar realmente, hay que reducir los impuestos, reducir las regulaciones, reducir las barreras de entrada a los mercados para los pequeños emprendedores, pequeños empresarios, que no se ha hecho. Hay que tener una política de moneda más fuerte. La inflación es un problema que no se ha tocado, ha sido un problema en el 2015 y parece que está regresando. El tamaño del Estado es demasiado alto, es demasiado grande y es demasiado ineficiente el Estado. ¿Pero es demasiado grande o es demasiado ineficiente? Grande e ineficiente. Es decir, un Estado fuerte no necesariamente es ineficiente, normalmente sí es grande. Sí, es que hay una cantidad de instituciones. Ustedes, cuando ustedes estaban en la hora de la verdad, entrevistaron a Luis Guillermo Vélez acerca de su artículo de por qué no era necesario una reforma tributaria y cómo ahorrar 20 billones de pesos 20 billones al año. sin subir impuestos. Y mencionó una cantidad de entidades. A mí se me ocurre, por ejemplo, el SAR anticorrupción. El SAR anticorrupción tiene una pequeña burocracia y ¿qué tan efectivo es el SAR anticorrupción? Es decir, eso sería interesante que se lo preguntaran a las personas en las calles. No, en la calle. ¿No? En las altas consejerías de la presidencia, ¿qué hace esa gente? ¿No? Entonces, qué pena, estábamos pensando que había 13 ministerios. Cuando usted mira realmente cuántos ministerios hay con todos esos superministros. Incluso hay una agencia inmobiliaria, que es la de Gilio Eso hay como 30 ministerios. Pero bueno, tenemos una llamada. Juan Guillermo, desde Bogotá. Buenas noches, bienvenido a Debates UGC. Santiago, buenas noches. Un saludo cordial para la gente panelista y felicitaciones a cómo está la presentación del programa y cada día es más importante. Quisiera participar en lo siguiente. Hay unas constantes claras con respecto a la situación del país que influyen totalmente en el factor económico. Desde el negocio de los acuerdos de La Habana, que para nosotros es demasiado claro, que se entregó parte de la economía, no solamente en la parte crediticia, sino también en las regalías, para poder sostener esto a futuro, va a tener una incidencia muy grande sobre la pregunta que ustedes se han planteado sobre el 2018. O sea que bajo ese punto de vista, si estos acuerdos siguen subsistiendo con respecto a lo que tiene que cumplir el Estado frente a los acuerdos de La Habana, va a tener unas incidencias muy grandes sobre la economía nacional. Segundo, como empresario, vemos con preocupación que a nivel nacional el decaimiento en el sector comercio es muy grave, lo ha dicho claramente el director de FENALCO, y muchos empresarios ya ven claramente cómo sus productos no se pueden vender al nivel que se tenían previstos y se ve muy agravado ni siquiera estas circunstancias de las ventas que se deben generar para poder sostener las empresas hacia el futuro en lo que corresponde a la temporada que se viene en diciembre. Muchas gracias. Yo quería plantearles algo muy importante antes de no terminar y se los dejo sobre la mesa. Estamos trabajando un tema con algunas personas y definitivamente la salida a nuestro país radicalmente es que el campo sea rentable. Esa es la inquietud que les dejo para que se trabaje en algo serio, porque es... Muchas gracias, Juan Guillermo, y le doy paso de inmediato a otra llamada que tenemos desde Bogotá, de Luz Marina. Buenas noches, Luz Marina, bienvenida a Debates UGC. No, muchísimas gracias, para mí es un placer participar en un debate tan importante. Yo quiero contarles que la economía, o sea, no hay necesidad de extendernos mucho, pero no tenemos salud. La economía familiar está por el piso, no hay educación.
¿Y cómo es posible que el gobierno todavía nos diga que nos van a aumentar impuestos para darles plata a los señores de las FARC? O sea, el señor no piensa sino en las FARC y el pueblo está muerto de hambre. El transporte es supremamente costoso en el país. Vamos a ver qué podemos darles a nuestros niños en Navidad, mientras los señores de las FARC tienen caviar, tienen aviones, tienen hoteles de primera y el pueblo sufriendo. Gracias, Luz Marina, por su aporte. Le doy la palabra a Juan Pablo Fernández y ya voy con Luis Carlos desde Cúcuta. Se nos llenó de llamadas esto. Juan Pablo. Aquí plantearon una discusión que yo creo que vale la pena dar, porque preguntaron pues por propuestas y ese tipo de cosas. E incluso mencionaron, hicieron referencia a un país vecino. El doctor Santamaría hizo referencia a un país vecino, por lo que yo mencioné, ese país vecino. Pues ni bobo que yo fuera decir que nos parezcamos a Venezuela, porque tendríamos que tener 278 mil millones de reservas de barriles más para parecernos a Venezuela. Tenemos un pequeño detalle. Venezuela es el país con la mayor cantidad de reservas petrolíferas del mundo. Luego, la macroeconomía de Venezuela, como la de Arabia Saudita, tienen un manejo ultra particular en el mundo. Yo no estoy de acuerdo con ese manejo, pero estoy diciendo que esos son países particularísimos. Colombia no tiene por qué parecerse a ese país y no debe aspirar a parecerse a ese país porque no tiene las condiciones naturales para hacerlo. Lo segundo es que dijeron que como uno hace observaciones, críticas sobre el modelo económico que han aplicado el doctor Santos, el doctor Uribe y los que estuvieron antes en la presidencia, entonces que uno dice que la autarquía. O sea, para los televidentes ilustrarlo, la autarquía es que nos cerremos al mundo. Y yo sí diría, hombre, a mí me inspiran las cosas positivas que han hecho los países desarrollados. Los países desarrollados respaldaron sus sectores productivos, la producción agrícola, la producción industrial. Y hoy uno mira, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, allá hacen desde un grano de maíz hasta cohetes aeroespaciales. O sea, el camino que siguieron los países desarrollados no fue el camino de la especialización. E incluso me hace recordar una frase famosa, muy profunda a mi juicio, de un expresidente de los Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos después de la Guerra de la Secesión, que decía: Inglaterra nos propone el libre comercio, ese no es el camino nuestro. Nosotros lo que vamos a hacer es proteccionismo. Y en 200 años, más o menos en esta época, cuando le hubiéramos sacado todo el jugo al proteccionismo, le diremos al mundo que libre comercio. Y eso es lo que Estados Unidos le impone al mundo. Aunque libre ahora Trump comercio, vuelve al proteccionismo. Estados Unidos toda la vida ha sido proteccionista. No hay presidente de los Estados Unidos que no haya sido proteccionista. Protege su aparato productivo. Entonces, lo que yo estoy planteando es que protejamos, incentivemos el desarrollo de nuestro aparato productivo con el objetivo de ¿qué? De que en Colombia se produzca desde un grano de maíz que está que se nos acaba, ¿cierto? Desde un grano de arroz que está que se nos acaba, un litro de leche que está que se nos acaba. No son cuentos, se han venido acabando hasta aspiremos a producir un celular, aspiremos incluso, si podemos, a enviar un cohete a la luna para poder ser una nación desarrollada que diversifica su aparato productivo. Pero aquí la contradicción, y quiero señalarla, el punto central de la discusión es, aquí hay unos que dicen que nosotros nos especializamos si nos dedicamos a producir pitayas, uchuvas, o sea, si nos especializamos o en minería o en petróleo como en los tiempos de la colonia. Y hay otros que decimos, diversifiquemos el aparato productivo. Mario, brevemente porque tenemos llamada. Yo también quisiera, yo creo que en el mismo sentido de lo de Juan Pablo. Aquí yo conozco los indicadores de los que habla Daniel de que la economía colombiana es muy cerrada. Yo me pregunto, bueno, quisiéramos estar más abiertos. ¿Y más abiertos para qué? ¿Qué le vamos a ofrecer al mundo? ¿Sí? O sea, ¿qué le vamos a ofrecer diferente al mundo? De acuerdo con Juan Pablo, uchuvas y pitayas. ¿Qué le vamos a ofrecer al mundo diferente a lo que ya le estamos produciendo? Pero nosotros llevamos un siglo vendiendo petróleo y con los TLC, que en teoría pues es para ampliar los mercados y para tener más mercados, le seguimos vendiendo el mismo petróleo que le vendíamos antes de los tratados de libre comercio. Yo no sé si los industriales colombianos del sector de textil y confección, del sector de las autopartes, de por ejemplo los productores de etanol, estarían muy de acuerdo con Daniel de que la economía es muy cerrada, porque a las importaciones de esos sectores a la industria nacional sí los ha acabado. Sí, aquí el sector de textil y confecciones está deteriorado, está arruinado por las importaciones de textil y confecciones de países como China, que entran con dumping y entran con contrabando. Bueno, ¿cómo se llama? Contrabando es importación, pero el contrabando es una importación. Pero es una trampa. Pero bueno, pero es una importación. Es decir, están compitiendo
con un aparato productivo que no tiene cómo competir con el resto del mundo. Nosotros cómo competimos con Corea del Sur. Corea del Sur hace Taiwán. 50 años, no, quiero poner el caso de Corea del Sur, hace 50 años Corea del Sur era más pobre que Colombia. Era una tierra de miseria y caos, como lo expresaba un escritor estadounidense. ¿Y qué llevó a Corea del Sur a ser la octava potencia industrial del planeta? ¿Fueron las teorías de las ventajas comparativas o fue esto de la apertura económica? No, lo que lo llevó fue una decisión del Estado para producir bienes de alta tecnología, Aunque con para producir limitada democracia. electrodomésticos. Hay que recordar, el general Perk no era propiamente un gran demócrata. Pero fue una política estatal para producir bienes de alta tecnología, electrodomésticos, automóviles, aviones, de todo eso. Y eso recursos americanos. es lo que tiene que hacer Colombia. Bueno, la inversión, yo creo Inversión que la inversión extranjera. es buena, pero la inversión que ha llegado a Colombia en las últimas 3 décadas Daniel. no le ha servido al país. Mario, lo interrumpo. Daniel y después José Miguel. es que- Nos comió el tiempo, entonces vamos a ser breves para poder Mire, proceder es con que las consideraciones finales. Mario en una intervención anterior dijo que la nación produce riqueza, que la sociedad produce riqueza. Eso es completamente falso. Ni la nación ni la sociedad producen riqueza. Quienes producen riqueza son los individuos. Entonces, esa visión de Mario completamente planificadora de que qué vamos a producir y qué va a decir el gobierno y los industriales, eso es no entender cómo funciona el mercado, cómo funciona la economía. La economía funciona de acuerdo a miles y miles de millones de decisiones diarias de consumidores comunicándose con los productores a través del mecanismo de los precios. Entonces, que llegue alguien a decir, ustedes tienen que producir esto porque esa es la manera de desarrollarse, eso es completamente falso. Son los emprendedores, la creatividad humana la que encuentra mercados. A mí me parece que los colombianos son extremadamente emprendedores, pero no están las condiciones para que puedan emprender, para que puedan tener éxito en sus emprendimientos, por muchos de los obstáculos que he mencionado, impuestos, regulaciones, trabas a la hora de crear empresas. Eso es lo que hay que eliminar, por eso hay que liberalizar. ¿Y qué le vamos a vender al mundo? Es que es imposible predecirlo. ¿Quién iba a decir hace 15 años que Estados Unidos le iba a estar vendiendo Facebook al mundo? Facebook ni siquiera existía, era imposible inclusive imaginarse que podía existir tal cosa, ¿no? Y sin embargo la crearon en un dormitorio en una universidad. Y eso es lo que no hay en Colombia. No hay en Colombia precisamente por esta mentalidad de la izquierda, de que ellos quieren controlar todo, ellos quieren decirle a todo el mundo qué producir. Pero bueno, nos comió el tiempo. Pero ¿por qué la cataloga a personas como arroceros y finales? Pero ¿por qué la cataloga de esa forma? Cuando se le acaban los Sí, argumentos, Santa entonces María. vienen Yo los voy a dar cuál ataques. es lo que pienso que es la receta. Nosotros tenemos que ponernos bonitos para que nos llegue inversión y para que nos llegue inversión buena que genere empleo y genere desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Bajar impuestos. Tenemos que globalizar más. ¿En qué sentido? En que la globalización es un hecho mundial. O sea, hemos dicho, esconderse uno es sobadísimo. Y lo otro es recuperar el campo. Desafortunadamente nadie Como decía nuestro ha oyente, leído. Sí, es que el campo se lo entregaron a las FARC en La Habana y tenemos que recuperarlo. Las políticas agrarias que están en el Acuerdo 1 de La Habana son increíblemente malas. Muy bien, gracias. Juan Pablo Fernández, consideraciones finales, brevemente. Yo creo que el país tiene que hacer una revisión profunda del modelo económico porque este modelo no le está resolviendo los problemas a los colombianos. No está permitiendo que la sumatoria de los esfuerzos individuales con los esfuerzos colectivos permitan que el país produzca más y diversidad de cosas en un ambiente de mejor empleo y distribución del ingreso. Las teorías que dicen que aquí es el libertinaje absoluto, pues han demostrado que no se llega a los propósitos que ellos nos dicen y que las realidades demuestran que el Estado, como los individuos y las fuerzas colectivas, tienen que hacer acuerdos nacionales para plantearse saltos cualitativos y cuantitativos que saquen a los países. Mario Valencia, brevemente. Las políticas que aquí han defendido Daniel y José Miguel son las políticas que ya fracasaron, son las políticas que tienen a Colombia en esta situación económica, son las políticas que tienen a Colombia en el atraso científico y tecnológico, en una de las mayores desigualdades del planeta. Esas son las políticas justamente que hay que transformar porque ya no funcionaron. Milton Friedman ya no funcionó, realmente el mundo no funcionó. Ahí decía un profesor de la Universidad de California, Bradford DeLong, el mundo no funcionó como Friedman quería que funcionara. Así no funciona la realidad. En la realidad, los estados toman decisiones, los empresarios hacen su papel, los trabajadores hacen su papel, pero es una combinación de todas esas estrategias. El mercado no se reguló solo. ¿Qué hacemos pues si el mundo no funciona? Muy bien, de esa Daniel forma? Reisberg. Pues, digamos, mencioné Estonia, otro ejemplo es Irlanda, país que se convirtió en un centro tecnológico europeo básicamente de la nada.
¿A través de qué? A través de ofrecer condiciones tributarias mejores para las empresas que en el resto de los países europeos. Por eso Google está basado en Irlanda, por eso también Facebook, Twitter, a través de una política tributaria inteligente, cobrar menos que los demás, y eso es lo que no ha hecho Colombia. Colombia ha hecho exactamente lo opuesto, a diferencia de lo que dice Mario, y lo que tenemos que hacer realmente es liberalizar, porque no lo hemos hecho. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados, Mario, José Miguel, Juan Pablo, Daniel. Estuvo muy interesante el debate. Creo que es un tema para un nuevo espacio, para seguir discutiendo, para seguir debatiendo. Siempre que se haga la voluntad de Dios, y ustedes y nosotros nos vemos aquí a esta misma hora mañana en un café con Galat. Que María Santísima nos proteja siempre. Buenas noches.